Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy la doctora Miriam Gagiola Hernández, soy residente de cirugía cardiotorácica en el Instituto Nacional de Cardiología. El día de hoy vamos a hablar sobre las micosis pulmonares. En cuanto a su epidemiología, tenemos que la incidencia de las micosis pulmonares se presenta en 6 casos por cada 100.000 personas por año. Esta patología es más común en hombres y tienen una alta tasa de mortalidad, alrededor del 30 al 80%, esto generalmente, y dependiendo de los factores del riesgo de los pacientes y del agente causal. En cuanto a la incidencia de los agentes causales, tenemos que el aspergillus es el que se presenta en mayor proporción, en un 57% aproximadamente. Posteriormente los criptococos en un 21%, cándida en un 14% y otros, tales como histoplasmosis o coccidomycosis, se presentan en un 8% aproximadamente. En cuanto a sus formas de transmisión, tenemos de dos formas, aérea y hematógena. Aérea, pues sabemos que es la inhalación de esporas, la cual nos va a dar una micosis pulmonar de tipo primaria. Y la vía hematógena, que es una micosis pues diseminada, esta nos da unas micosis pulmonares secundaria. Los factores de riesgos generales para presentar una micosis pulmonar son el uso de antibióticos de amplio espectro a largo plazo, el inmunocompromiso, el estar ingresado en una unidad de cuidados intensivos, daño estructural pulmonar, tal vez con pacientes con fibrosis quística, EPOC, pacientes asmáticos, el trasplante de órganos sólidos y neutropenia severa. Tenemos también otros factores de riesgo como las neoplasias hematológicas malignas, pero esto ya va a depender de cada patógeno, el factor de riesgo principal para cada uno de ellos. En cuanto a las entidades tales como aspergillus, criptococos, cándida, histoplasma y coccidiomicosis, se considera que es más común en pacientes inmunocompetentes. Sin embargo, en pacientes inmunocomprometidos es más común que se presenten entidades tales como neumocistis, aspergillus y criptococos. En cuanto a los agentes causales, como ya habíamos comentado anteriormente algunos, es una amplia gama de agentes causales que pueden generarnos micosis pulmonares, tales como Histoplasma capsulatum, coccicoides, plastinomyces, paracoccicoides, zigomites, cándidas, aspergillus, malacersia. Son una amplia variedad y esto va a depender sobre todo los factores de riesgos que presente el paciente, la entidad geográfica, entre otras cosas. Las características clínicas generales de los pacientes con micosis pulmonares generalmente son muy inespecíficas. La mayoría de ellas presentan tos productiva, disnea, hemoptisis, generalmente cuando ya están en grados más avanzados, o unas micosis diseminadas, dolor torácico o pleurítico y fiebre. La fiebre generalmente es alta y de larga duración. Para el diagnóstico de las micosis pulmonares tenemos 4 pilares fundamentales. Uno de ellos, que es el cuadro clínico y radiológico, que este va a depender del agente etiológico. El examen microscópico, donde observaremos directamente el espécimen. El examen histopatológico,
que ya sea por alguna endoscopia bronquial, con algún lavado bronquial alveolar guiado por TAC, endoscopía, o ya sea una biopsia quirúrgica cuando no sea posible realizarlo de manera percutánea, perdón. Y las serologías para cada uno de los agentes causales. El tratamiento general para las micosis pulmonares se basa en la administración temprana de antimicóticos a dosis óptimas, dependiendo del agente causal, la modificación, reversión o interrupción de los factores de riesgo o factores predisponentes para estos y la cirugía. La cirugía siempre y cuando sea posible para la eliminación completa de los tejidos infectados y se comenta que retrasar el tratamiento médico por más de 5 días de inicio de los síntomas aumenta la mortalidad en un 48% en estos pacientes. En cuanto al tratamiento médico, estos son algunos de los esquemas ya personalizados o establecidos para cada uno de los agentes. Generalmente la mayoría de ellos se basan en la anfotericida B. Sin embargo, hay unos que responden mejor a otros antimicóticos. Sin embargo, esto va a depender del factor de riesgo del paciente y el agente causal específico de cada una de las micosis. En cuanto al manejo quirúrgico, se considera que la cirugía disminuye el riesgo de muerte en los pacientes hasta en un 79%. Sin embargo, la cirugía se considera debe ser agresiva. Se debe eliminar los tejidos necróticos afectados, así como los tejidos circundantes infectados que se consideren de aspecto sano, ya que estos tipos de micosis tienen una alta velocidad de propagación, por lo tanto se considera que se debe hacer una buena resección de estos tejidos. Se considera que el tratamiento médico quirúrgico combinado mejora la supervivencia en comparación con el tratamiento médico solo. Se considera que el tratamiento médico solo tiene una tasa de disminuir el riesgo de muerte de aproximadamente el 61%. La cirugía sola, sin tratamiento médico, un 57%, y el tratamiento médico más cirugía hasta un 70%. Sin embargo, debemos considerar que probablemente el manejo quirúrgico no sea posible en casos tales como la mucormicosis diseminada o cuando la infección ya está de difícil acceso. Esto podría ser en partes cuando ya sea diseminada hacia el cerebro o parénquima pulmonar cercano a grandes vasos. Las pautas de la Confederación Europea de Micología Médica y de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas recomiendan encarecidamente la cirugía siempre que sea posible. Esto, pues las opciones quirúrgicas que tenemos son ya sea lobectomía, neumectomía o resección en cuña, dependiendo de la micosis que sea afectada y el manejo que sea posible en ellos. Como ya comentábamos anteriormente, las opciones quirúrgicas que tendríamos en estos pacientes, lobectomía, resección en cuña o neumectomía. Vamos a hablar un poco sobre las entidades que mayormente se presentan en nuestro medio. Uno de ellos es la mucormicosis. Como ya sabemos, es una infección aguda oportunista causada por hongos de la clase de Zygomyces de la familia de los mucorales. En cuanto a su epidemiología,
Se considera que es la tercera causa más frecuente de infección invasiva. Tiene una tasa de mortalidad casi hasta el 50%. Su prevalencia varía de 0.01 a 0.2 por cada 100.000 habitantes en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, presenta una mayor prevalencia en la India, de 14 por cada 100.000 habitantes. Hay estudios que demuestran que las variaciones estacionales afectan la incidencia. La mayoría de las infecciones por mucormicosis ocurren de agosto a noviembre, según algunos estudios reportados. En cuanto a su etiología, como ya comentábamos anteriormente, eh, es un hongo proveniente de los cigometos, que es la clase, el orden de los mucorales, su familia es de los Mucoraceae, y se considera que los rizópodes es el que tiene mayor prevalencia en nuestro medio, con hasta un 34%. La mucormicosis presenta varios tipos de presentación clínica. Los más comunes son la cerebral y la pulmonar, que es la que nos interesa en este caso. Se presenta aproximadamente de un 24-30%. Sin embargo, se puede presentar en algunos otros sitios, tales como gastrointestinal, diseminada. Hay estudios que demuestran que se ha presentado mucormicosis renal también. En cuanto a los signos y síntomas, se consideran también inespecíficos, tales como fiebre persistente, dolor pleurítico, disnea y hemoptisis. En cuanto a su diagnóstico, como ya comentábamos anteriormente, nuestros 4 pilares para el diagnóstico de las micosis pulmonares. Una de ellas es la microscopía, donde vamos a ver las cifras de mucorales de aproximadamente 6 a 25 milímetros, no septados, de apariencia irregular, similar a una cinta. Los cultivos crecen en aproximadamente 3 a 7 días en un cultivo de agar sauerkraut y dextrosa. En cuanto a la histología, vamos a ver inflamación granulomatosa y angioinvasión. Y en cuanto a la PCR, podemos encontrar el ADN ribosómico 18S. Las tinciones generalmente recomendadas para este hongo se consideran que son las de hematoxilina y eosina. En cuanto a los cultivos, no se consideran muy específicos, ya que generalmente este tipo de pacientes ya han recibido tratamiento médico prolongado. Entonces, se han reportado casos que hasta el 50% de ellos se consideran negativos, a pesar de observar las cifras fúngicas en la microscopía. En cuanto al diagnóstico imagenológico, tenemos que en la radiografía de tórax vamos a encontrar datos inespecíficos como un derrame pleural. Podemos evidenciar cavitaciones, tales como se ve en la imagen. La tomografía, podemos observar el signo del halo inverso en aproximadamente el 95% de los casos y se considera prácticamente patognomónico evidenciar en una tomografía 10 o más nódulos pulmonares. El signo del halo inverso es más común en la primera semana de la enfermedad, que se evidencia como una opacidad focal en vidrio esmerilada asociada con una consolidación focal en forma de media luna. Generalmente tienen un diámetro medio de 4.5 y se considera que los nódulos pulmonares aparecen tardíamente posterior a la aparición del signo del halo inverso. Otro de los temas a revisar va a ser la aspergilosis.
En cuanto a su etiología, su agente causal mayormente se considera que es el Aspergillus fumigatus en un 65 a un 75%, Flavus en un 5 a 10% y Terrus en un 2 a 3%. Se considera que el calor, la humedad y la materia orgánica favorecen el desarrollo de estos mismos. La aspergilosis tiene varias formas de presentación, generalmente se consideran cuatro, de las cuales tenemos la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta afecta a pacientes con asma o fibrosis quística mayormente. Tenemos también la infección saprófita, como lo vemos aquí en la imagen, eh, donde se ve una cavitación que es el aspergiloma. Este mayormente ocurre en pacientes con vías respiratorias anormales, ya sea con algún daño estructural, tales como pacientes con EPOC, bronquiectasias o fibrosis quística, o pacientes que ya tengan cavidades pleurales crónicas dañadas. Otro tipo de presentación es la aspergilosis necrotizante crónica. Esta se considera una forma semi-invasiva y esta se describe mayormente en pacientes con patología pulmonar crónica o una inmunodeficiencia leve. Y por último tenemos la aspergilosis invasiva, que de esta vamos a tener dos formas, la angioinvasiva o broncoinvasiva. Esta ocurre principalmente en pacientes inmunocomprometidos. Estas se consideran imágenes características de pacientes con micosis pulmonar por aspergilosis, donde podemos observar bronquiectasias submentonianas llenas de moco y los tapones de moco generalmente se observan hiperdensos, bronquiectasias, así como cavitaciones. Y tenemos el aspergiloma como tal de su forma de presentación, que este se observa como una masa redonda u ovalada dentro de la cavidad pulmonar, generalmente rodeada por un espacio aéreo, que es lo que nos va a dar el signo de la media luna de aire. Estos generalmente pueden disminuir de tamaño e incluso resolverse espontáneamente en alrededor del 10% de los casos. Estos rara vez muestran un aumento de tamaño. El siguiente tema a tratar es la coccidiomicosis. Se considera una micosis profunda, granulomatosa y supurativa. Esta es adquirida por su agente causal más común, que es el Coccicoides imitis. Y es importante aclarar de esta patología que su distribución geográfica es en zonas áridas o semidesérticas. Aquí en México, la mayor prevalencia de la coccidiomicosis se presenta en Sonora y Chihuahua. Su cuadro clínico, a diferencia de las otras micosis, los síntomas aparecen aproximadamente 3 semanas después de haber adquirido la infección. Estos igual síntomas un poco inespecíficos, fiebre alta hasta 40 grados, diaforesis, anorexia, tos con expectoración mucopurulenta, hemoptisis y dolor pleurítico. En el 15 al por ciento 20 de los casos de estos pacientes coexisten con una TB. En cuanto a su diagnóstico, basándonos en nuestros cuatro pilares fundamentales, imagenológicamente vamos a ver el clásico coccidioma, que esta se ve como una cavidad de aspecto quístico, solitario y sin una infiltración pericavitaria. En la radiografía podemos ver infiltrados simétricos, bilaterales, generalmente en regiones basales y centrales.
En cuanto a la microscopía, podemos ver la visualización de las esferas de los coccidiomas en KOH. Los cultivos generalmente son en agar Sauer y en la histopatología se observa un granuloma y con esferas quísticas. Y al igual tenemos la serología de IgG para los coxicoides. Ya por último, hablaremos un poco sobre la histoplasmosis. El agente causal de la histoplasmosis se considera principalmente el histoplasma capsulatum. Su mecanismo de infección es por la inhalación de los microconidios y fragmentos del micelo del organismo. En cuanto a su epidemiología, se considera que tiene una incidencia de 1 por cada 100.000 personas al año. Es más común en mujeres, en relación 4:1 con los hombres, a diferencia de las mucosis anteriores. Y es importante también mencionar los factores de riesgo, además de los que ya hemos mencionado, generales para todas las micosis pulmonares. Este se considera como factor de riesgo la exploración en cavernas, mineros y personas, trabajadores que se dediquen a la limpieza de los gallineros. En cuanto a su diagnóstico, en su cuadro clínico, este puede tener un periodo de incubación de hasta 20 años después de haber inhalado el agente causal. Sus manifestaciones igual son muy inespecíficas. En cuanto al diagnóstico imagenológico, en radiografías y tomografías, podemos observar lesiones infiltrativas nodulares bilaterales, generalmente en los campos pulmonares inferiores. Eh, los cultivos también se reportan aproximadamente 30-40% de ellos negativos a la hora del diagnóstico. Las tinciones para la histoplasmosis se consideran también la tinción de hematoxilina y eosina, y donde vamos a poder observar los monocitos circulantes en sangre periférico característico de estos pacientes con histoplasmosis. Muchas gracias por su atención.